Hola, soy Liliana Regalado, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la sección Historia, miembro de la Academia de Historia del Perú. Y estoy aquí para conversar sobre el siglo XVIII en el virreinato peruano y los movimientos indígenas. Sí, el asunto principal es que en el siglo XVIII, en el virreinato peruano, se sucedieron una serie de revueltas o movimientos que en realidad tuvieron distinto carácter, pero la principal y la última a lo largo de 18 de estos movimientos fue la gran rebelión general de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que realmente conmocionó no solamente al virreinato, sino a la propia metrópoli, es decir, España. Eh, pero el tema central es que también la historiografía peruana ha trabajado la existencia de pensamiento utópico y de proposiciones de carácter utópico detrás de dos principales movimientos, la llamada rebelión de Juan Santos Atahualpa, en el área franciscana, en la Amazonía peruana, y la gran rebelión general de José Gabriel Condorcanqui. Lo que voy a plantear esta tarde más bien es el hecho de que en realidad hay una gran diferencia entre lo que son las utopías, cuya tradición se conoce muy bien, por supuesto, en Occidente y en Europa, eh, y lo que fueron un conjunto de propuestas, movimientos, planteamientos de carácter nativista y mesiánico y de, reivindicación que se dieron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Sin embargo, para el siglo XVIII se ha planteado que detrás de los movimientos de esa época y de las dos grandes rebeliones que hubo, hay una utopía que se proyecta incluso, digamos, con algunos elementos hasta el propio siglo XX, con el famoso mito de Incarrí. Lo que planteo es que en realidad no se trataba de utopía, sino de movimientos de reivindicación, nativismos, etcétera, y que en realidad la idea de utopía en el siglo XVIII ha sido una suerte de creación historiográfica realizada en el siglo XX en un momento de nuestra historiografía en la que se trabajó ese tema, siguiendo una corriente ya conocida también en otras partes del mundo, y en realidad ese sería, desde mi punto de vista, una nueva perspectiva, un cambio, ¿no? Que también ya se ha planteado aquí en España. Me parece que Carretero planteaba que en realidad no se puede hablar de utopías en ese momento, y pues bueno, me puse a pensar más en el tema y salió esto. Desde el inicio mismo del proceso de conquista y colonización hubo reacciones de las poblaciones indígenas, particularmente de la élite incaica, pero también de las poblaciones, es decir, el común de la gente, generándose, digamos, un planteamiento que mezclaba lo cristiano y la tradición y la religiosidad andina para hablar de la unión de todas las huacas, de todas las divinidades andinas que unidas iban a dar la vuelta al mundo, iban a, hacer que salieran los españoles y que iba a significar el nacimiento de un nuevo orden o la recuperación del orden perdido. A lo largo del siglo XVI, en el XVII y también del XVIII, este pensamiento se dio, pero también se dieron movimientos reivindicatorios que estaban protestando por una serie de medidas de las autoridades españolas que perjudicaban no solamente a los indígenas, sino también a otros sectores de la sociedad, mestizos, por ejemplo, pero que planteaban siempre la idea de la vuelta del Inca, no como la vuelta efectiva, sino como la vuelta de un orden antiguo, ¿no? Por lo tanto, ahí no le veo pues utopía. Y esas han sido las causas, una serie de malestares, una manera de interpretar el proceso de conquista y colonización que los españoles llevaron a cabo, y las consecuencias de las rebeliones generales, de la rebelión general de José Gabriel Condorcanqui, del movimiento de Juan Santos Atahualpa, fueron finalmente,
un elemento más que coadyuvó para la declinación del dominio colonial que se concretó recién pues en el siglo XIX. Pero no olvidemos que el 18 es lo que algunos historiadores por los años 70 llamaban la época de descomposición del sistema colonial en el virreinato peruano. O sea, un proceso de deterioro, ¿no? Antes del levantamiento, pues no habían intendencias. Luego del levantamiento, la corona creó las intendencias, una reorganización del control que se ejercía sobre la población indígena, la eliminación de los corregidores, que eran los que causaban mayores problemas, porque los corregidores españoles vendían, digamos, de manera obligatoria a los indígenas una serie de productos para su propia conveniencia. Digamos, produjo también una reacción de la corona contra, digamos, ciertas lecturas, como la prohibición de las lecturas de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que se había publicado, se había escrito a principios, prácticamente en la primera década del siglo XVII, y se prohibió porque justamente hablaba de los incas, y era una lectura muy frecuente entre los curacas, las poblaciones indígenas que eran autoridades, los pobladores indígenas que eran autoridades y que por lo tanto estaban imbuidos en eso, igual que también entre los mestizos y criollos, ¿no? Entonces hubo una serie de cambios y la descomposición, diría yo, que se aceleró mucho más, por supuesto, aparte de todas las cuestiones de orden económico, ¿no?